Buenas compañeros y profesores. Nosotros el tema que nos corresponde y el que les mostraremos es el método de Euler y el Euler mejorado, realizado por Santiago Merino Gómez, Juan Esteban Espinosa y mi persona, Mauricio González Marulanda. Propuesta presentada en la asignatura de ecuaciones diferenciales, profesor Rubén Darío Borja Tamayo, jefatura de ciencias básicas, en la institución universitaria de Envigado, y ya. Bueno, en la descripción, primeramente, el método de Euler se caracteriza por ser un método numérico y su forma de resolver es mecánica, es decir, se puede resolver mediante algoritmos, puede ser ya sea por calculadora manual y ordenador. Y este presenta ciertos problemas que por lo anterior se creó el método de Euler mejorado, para tener un mejor control, ya que la mayor parte de las ecuaciones diferenciales que aparecen en las aplicaciones no se pueden resolver de manera explícita o implícita. Entonces, a partir de esto presentaremos cada método para mostrar posibles soluciones y poder garantizar su optimalidad, es decir, que podamos encontrar como un mejor uso factible en estas ecuaciones a partir de un método que de por sí ya tiene problemas a un método que ya mejora estos problemas. Bueno, aquí tenemos el marco conceptual, que es más que todo como lo que se va a trabajar. Y ya, aquí tenemos... Empezaremos con las aplicaciones e interpretaciones de resultados. Método de Euler y aproximación numérica. El método de Euler resultante fue creado por Euler alrededor del año 1768 y se conoce como el método de la línea tangente o el método de Euler. Sigue siguiendo cierta de que las soluciones de la gran mayoría de los problemas de valor inicial de primer orden no se pueden encontrar por medios analíticos. Entonces utilizaremos aproximación numérica con el método de Euler y para ello tendremos en cuenta que responder las siguientes preguntas. 1. ¿Podemos realizar la vinculación de la recta tangente de forma sistemática y sencilla y de qué manera? Si es así, la función lineal por partes resultantes proporciona una aproximación de una solución real de la ecuación diferencial. Y tercero, si es así, podemos evaluar la precisión de la aproximación, es decir, podemos estimar qué tan lejos de la aproximación se desvía de la solución misma. Ahora en Excel vamos a mirar esa misma tabla para aplicar el método numérico de este. Bueno, aquí nos dan los valores iniciales, que es h, que es 0,1, que es la distancia de los pasos, x sub 0, que es el valor inicial de x, que es 1, y y, que es el valor inicial de y, que es 4, y la función, que es x raíz de y. Bueno, sí. N, que vendrían siendo los números desde 0 a 5, y x sub n, que sería el valor inicial, y a este sucesivamente se les va a ir aplicando el 0,1, que es la distancia de los pasos, ¿cierto? O sea, llegar a 1,5. El método de Euler consiste en sumar el anterior, o sea, el valor anterior más la distancia de los pasos. Esto es multiplicado por multiplicado por x, que x en este caso vendría siendo ser xn, por la raíz del anterior, para que nos dé el valor del método, ¿cierto? Teniendo en cuenta la ecuación que fue proporcionada anteriormente. Esto nos muestra que la aproximación de Euler es bastante fiel o bastante buena al valor exacto. Por ejemplo, aquí vemos que es 4,46 y aquí es 4,45, o sea, falla por 0,01. 4,74, aquí también 5 y 5,3. Este método es bastante efectivo al dar una aproximación. Ahora sigamos con el documento que nos va a explicar nuestro compañero el Euler mejorado. Bueno, ya continuando, bueno, el método de Euler mejorado. ¿Qué pasa con el método de Euler mejorado? Este consiste en tomar las fórmulas del método de Euler para calcular la pendiente en un punto inicial y en un punto final, y luego promediarlas. De esta manera el resultado será mucho más acertado a lo largo de todo el intervalo. Entonces,
para explicar de manera, o sea, más acertada de cómo se llevó del método de Euler al método de Euler mejorado, entonces les mostraré ciertos pasos que nos indicarán el por qué y el para qué se creó este método a partir del método de Euler. Entonces primero cojamos estos parámetros con valores iniciales que tenemos como ecuación 1. Tenemos y', que es igual a f de x de y, y siendo y x sub 0 igual a y sub 0 con valores iniciales. Esto indica que es nuestra primera ecuación. Para garantizar que los valores iniciales tengan una única solución, miramos que f, o sea que la función, y que delta de f sobre delta de y, es decir, derivada con respecto a f de y, sean continuas en un rectángulo, donde aquí nos podemos ver sus parámetros, donde x, y sea x mayor que a y sea b, c mayor que x y c menor que d, que obviamente contiene nuestros parámetros, nuestros valores iniciales. Si nuestra derivada es continua y acotada en la franja vertical, entonces ¿qué tenemos? Tenemos estos parámetros, donde primeramente tienen que ser cumplidas para poder que cumpla nuestra función. Se puede ver que tiene una única solución en el intervalo a, b. Al describir los métodos numéricos tendremos en cuenta que esta última condición satisface y que f tiene tantas derivadas parciales continuas como sea necesario. Usando el concepto de campos direccionales para ver un esquema que aproxime a la solución del problema con valor inicial, es decir, entonces ¿qué hacemos? Como yo les había dicho, este esquema llamado el método de Euler es uno de los más básicos, como ya habían hablado nuestros compañeros, por lo que analizaremos sus ventajas, sus desventajas y posibles mejoras. Obviamente tener en cuenta que para llegar al método mejorado primero tendremos que explicar el método de Euler en sí para poder llegar a este. Bueno, entonces sea h, donde h es el tamaño de paso, es decir, un número continuo o una secuencia, y donde n también, o sea, sea x sub n igual a x sub 0 más nh, donde n sea 0,1, o sea, una continuidad. Queremos, o sea, ¿qué pasa con esto? Queremos obtener la aproximación de la solución q de x del problema con valor inicial 1, como ya lo había mostrado anteriormente, en los puntos x sub n que estén en el intervalo a, b, como ya lo habíamos mostrado en el anterior con los rectángulos. Mostraremos un método que nos genere valores y sub 0, y sub 1, y sub 2, y etcétera, que aproximen a q sub 0 en los puntos respectivos x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Es decir, que y sub n sea un valor aproximado a esto, donde n sea continuo con estos valores. Claramente la primera aproximante y sub 0 es exacta, puesto que y sub 0 este valor ya está dado, así que debemos escribir la forma de calcular y sub 1 y y sub 2. Para esto comenzamos integrando ambos lados de la ecuación 1, de la que ya les había mostrado acá, de esta, para obtener lo siguiente. Bueno, tenemos q que multiplica a x sub n más 1, donde resta, donde está la diferencia de este valor, que se iguala a la integral definida desde x sub n más 1 hasta x sub n, donde tenemos la derivada de esto por dt. Entonces esto es igual a la integral continua de x sub n más 1 hasta x sub n de la función con respecto a t de los valores dados inicialmente con respecto a dt, donde se sustituye estos valores en vez de y. Al despejar, claramente obtenemos esto, estos valores q que multiplica a x sub n más 1, que es igual a este valor más la integral definida por la función que ya les había mostrado anteriormente, que es esta. Bueno, sin saber
el valor de x de t, no podemos integrar f de t, o sea, la función con respecto a t, por lo que debemos aproximar la integral en 3, o sea, en esta ecuación. Si suponemos que ya hallamos la aproximación, entonces tenemos que el método más sencillo consiste en aproximar el área bajo la función mediante el rectángulo con base de x sub n más 1 con una altura de f de x sub n, q de x sub n. Entonces, como resultado tenemos la siguiente gráfica. Pues primero tenemos aquí la aproximación. Aquí podemos encontrar el rectángulo ya mostrado anteriormente con la siguiente curva, que representa f de t, q de t, donde aquí tenemos los parámetros de x sub n y x sub n más 1, siendo esta parte de t y en esta parte de t. Bueno, ahora pasamos a sustituir h en vez de x sub n más 1 menos x sub n. La aproximación de y sub n en vez de q de x sub n, tenemos la imagen numérica o el esquema numérico, o sea, la ecuación 4, que es la siguiente: y sub n más 1 igual a y sub n más h, donde ya habíamos establecido los parámetros de h y igual de f, que están dependiendo de x sub n, y sub n, donde n es un valor continuo. Ya lo podemos observar. Si queremos utilizar el método Euler para aproximar la solución de un problema con valor inicial, la primera ecuación, debemos analizar el por qué se denomina el método de Euler mejorado. Entonces, cogemos el problema con valor inicial 1, o sea, la primera ecuación. Si hacemos x sub 0 más nh, ya habíamos establecido n y es igual a c para algún entero n. Por ejemplo, podemos considerar h igual a 1 y h igual a c menos x sub 0 para alcanzar la aproximación justo después de una secuencia donde q de c es igual a q de x sub 0 más h, que es igual a la aproximación de sub 1. Entonces, si queremos utilizar 10 secuencias en el método de Euler, entonces elegimos h es igual a c menos x sub 0 sobre 10 y obtenemos la última instancia. Q de c es igual a q de x sub 0 más 10 que multiplica al parámetro h, que es igual a q de x sub 10, donde nos aproximan a y sub 10. Esto es con que la aproximación, con que el resultado sea un poco más acertado, ¿cierto? Teniendo en cuenta muchos métodos de los cuales ya tendremos cuenta al considerar. Entonces, según el tamaño de h, tendremos distintas aproximaciones de q de c. Es razonable esperar que cuando h se haga más pequeño o esperar que n crezca, así las aproximaciones del método de Euler tendrán el valor exacto. No obstante, por otro lado, al disminuir el h, el número y costo de los cálculos crecerá, y claramente con ellos los errores surgidos del redondeo. Así que es muy importante analizar la forma en que el error en el esquema de aproximación varía con h. ¿Por qué el error? Porque a partir de este nos daremos cuenta qué tan preciso es la aproximación, qué tan acertada puede ser nuestra solución. Entonces, aquí tenemos la ecuación 5, que sería y', que es igual a y sub 0, la y de 0, perdón, que es igual a 1. En x igual a 1 tenemos aproximaciones de la constante e, que es igual a q1. Se puede ver que estas aproximaciones adoptan una particularmente sencilla que nos permiten calcular el error en la aproximación con el tamaño de paso, al hacer f de x de y, f de xy igual en la ecuación 4, que obtenemos y sub n más 1, que es igual a y sub n más hy sub n, que es igual a 1 más h de y sub n, donde n, como ya les habría dicho, es continuo en estos valores. Como y sub 0 obtenemos esta secuencia: y sub 1 es igual a 1 más h que multiplica y sub 0, y eso es igual a 1 más h. Entonces y sub 2, 1 más h que multiplica y sub 1, que es igual a 1 más h multiplica 1 más h, que es igual a 1 más h al cuadrado, y así sucesivamente.
Entonces ya tenemos y sub 3, que es la misma secuencia, y aquí lo podemos mover. Y aquí ya en general tenemos la ecuación 6, que sería y sub n es igual a 1 más h a la n, donde n es continuo, como ya se mostró anteriormente. Para el problema 5 tenemos x sub 0 es igual a 0, de modo que para obtener aproximaciones en x igual a 1, nh igual a 1, es decir, h debe ser el recíproco de un entero, o sea, h es igual a 1 sobre n, al reemplazar por 1 sobre h. En 6 vemos que el método de Euler nos aproxima o nos proporciona una conocida constante, 1 más h y 1 sobre h en la constante e. Si h es igual a 1,10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, junto con los errores correspondientes, Euler menos 1 más h a la 1 más h, se utiliza el método de cálculo para mostrar que ya tenemos la séptima ecuación, donde tenemos un límite donde h tiende al error sobre h, donde es igual al límite donde h tiende al error de Euler menos 1 más h a la 1 más h sobre h. Eso es igual a Euler sobre 2. Donde tenemos en la siguiente aproximación 13.914. Como lo podemos observar en esta tabla, aquí podemos ver primeramente h, como ya lo habíamos comentado anteriormente en las aproximaciones. Tenemos la aproximación de Euler, el error y el error sobre h con los parámetros dados. Ya aquí vamos a converger. Entonces tenemos y de x h con la aproximación de la solución q de x de la primera ecuación con un tamaño de paso h. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 de x de h, que es igual a q de x, donde q de x menos y de xh, o sea la convergencia es igual a h a la p, perdón, donde p indica el orden. Como hemos visto en el análisis anterior, la razón de convergencia del método Euler es o de h, es decir, que converge demasiado lento para tener usos prácticos. Perdón. Entonces aquí es donde ya vamos a empezar con el método mejorado, con el método de Euler mejorado. ¿Cómo mejorar el método de Euler? Primero planteémonos esta pregunta. Primero analizaremos los errores de la fórmula 3 y 4 para obtener la aproximación. Para eso generamos la siguiente integral. Bueno, la integral definida en x sub n menos 1 más 1, hasta x sub n, donde f de t, q de t y de t. Usando el rectángulo encontramos algo en la secuencia llamado error de truncamiento local en el método. Eso implica lo siguiente, o sea, la integral definida con respecto a f de t, q de t, que se aproxima a h medios, donde f de x sub n, q de x sub n más f de x sub n más 1, q de x sub n más 1. Aquí tenemos pues notar la función con respecto a t, la curva, y ya solamente tenemos los cambios ya generados a partir de estas ecuaciones de sus aproximaciones. Bueno, lo anterior conduce al siguiente esquema o imagen numérica, donde ya encontramos nuestra ecuación 8. Vemos que es bastante parecida, pero ya tenemos otros parámetros encontrados, o bueno, ya tenemos mismos donde n sigue siendo continuo con estos valores. Bueno, llamamos la anterior ecuación el esquema trapecio, el esquema del trapecio. Es un método implícito, es decir, a diferencia del método Euler, la ecuación 8 solo da una fórmula implícita. ¿Se acuerdan que anteriormente el método de Euler no tenía soluciones implícitas o explícitas? Bueno, de aquí nos estamos acercando un poquito más a una solución más, como lo decía en la introducción, óptima, una solución más óptima con el método Euler mejorado. Pero aquí todavía no es el método Euler mejorado. Ya vamos para allá. Entonces, aquí ya puede dar una solución, bueno, una fórmula implícita para y sub n más 1, puesto que aparece como un rectángulo de f, lo que es bastante estable.
Bueno, entonces podemos modificar el esquema del trapecio para obtener un método explícito. Ya vamos. Una idea consiste en obtener primero una estimación y al asterisco de sub n más 1 del valor de sub n más 1 mediante el método de Euler, y luego usar la fórmula 8 cambiando y sub n más 1 por esta y a la asterisco de sub n más 1. Del lado derecho, este proceso de dos etapas es un ejemplo de método de predicción y corrección. O sea, predecimos y sub n más 1 usando el método de Euler y usamos ese valor en 8 para obtener una aproximación más correcta. Y si lo aplicamos, o sea, quedaría y sub n más 1 es igual a y sub n más h de f x sub n y n en el lado derecho de 8. Entonces obtenemos y sub n más 1 que es igual a y sub n más h medios, donde f de x sub n y n más f de x sub n más h de y de n más hf de x sub n y sub n, y ya con n siendo una secuencia donde x sub n más 1 es igual a x sub n más h. Entonces este esquema explícito, o bueno, esta ecuación 9 lo podemos llamar como el método Euler mejorado. Entonces podemos ver que a partir de ciertos pasos, que a partir de ciertos requerimientos, podemos modificar de tal manera el método de Euler para que sea más eficiente y más óptimo a la hora de nosotros poder hallar soluciones de uso para ciertas cosas. Entonces ya para eso se utiliza el método mejorado. Y ya, eso sería todo. Y aquí tenemos las referencias, lo que se utilizó como para crear este escrito, y listo.